Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Sabéis el título, ¿verdad? Fundamentos básicos para la vida cristiana. Y estamos en la lección 18 que habla de la resurrección de los muertos. Y decíamos que hay tres aspectos fundamentales que debemos y necesitamos considerar en cuanto a la resurrección. Primero, la resurrección de Jesús, que habla del tiempo pasado, algo que ya tuvo lugar. La resurrección espiritual del creyente en Cristo, que habla del presente. Y luego está la resurrección final de todos los que están en los sepulcros, en sus tumbas, que habla de futuro. La resurrección de Cristo ya la estudiamos profundamente. Y estamos estudiando la resurrección espiritual del creyente, de aquel que cree en Jesucristo, aquel que ha nacido de nuevo. La vida cristiana, decíamos, que no es una mejora del viejo hombre, es una nueva creación, somos nuevas criaturas. El viejo hombre murió, fue crucificado en la cruz. Y esto nos enseña que el cristiano verdadero murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, pero también resucitó con Cristo. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de esa resurrección en la vida de un discípulo o de un creyente? ¿Cuáles son las señales que indican que hemos resucitado a una nueva vida? Primero, que es precisamente eso, esa nueva vida se manifiesta, o sea, se declara a los demás. Los demás se dan cuenta de que andamos en nueva vida. Y Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4 así lo expresa. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pone el ejemplo del bautismo, la simbología del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva o en nueva vida. Muchas veces escuchamos hablar precisamente de vivimos una nueva vida en Cristo, como una frase que queda muy bonita, ¿verdad? O es un hábito que nos hemos acostumbrado los evangélicos a decir, vivimos la nueva vida de Cristo. Pero ¿realmente entendemos lo que significa? Esto nos revela y significa que la vida nueva no es simplemente un cambio de hábito, un cambio de costumbre, un cambio de religión, tampoco una resolución temporal, sino un cambio radical de nuestra naturaleza y de nuestro destino espiritual. En la cruz no murió solamente el Hijo de Dios, murió nuestro viejo hombre, que estaba esclavizado por culpa del pecado. Y la sepultura significa algo definitivo, algo rotundo. La segunda evidencia que estudiamos fue que que tenemos una nueva actitud hacia la vida, y esa vida es establecida, o sea, es puesta en práctica. O sea, no solamente entendemos lo que es esa nueva vida, sino que la ponemos en práctica. Andamos, que significa vivir en esa nueva vida. Por eso Pablo también en Romanos 6, verso 11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos considerarnos muertos, pero realmente estamos vivos, muertos al pecado. Hemos dejado de ser esclavos del pecado, el pecado ya no es nuestro Señor, pero nuestro Señor ahora es Cristo y vivimos como resucitados en Él. Muchos creyentes decíamos también que viven derrotados no porque Cristo no haya vencido, sino porque no han comprendido, no han aplicado esa victoria en su mente. Son libres en Cristo, pero mentalmente siguen encarcelados. Muertos al pecado significa una nueva relación con Dios, una nueva relación de intimidad. Sabéis que Dios no se puede relacionar con el pecado. La persona que vive en pecado, Dios no puede tener comunión. Por eso habla de una nueva relación con Dios al ser muertos para el pecado. Esto no significa que el pecado ya no exista, significa que su dominio fue derrotado. Antes del pecado, antes de la resurrección en Cristo, éramos esclavos del pecado. El pecado era rey. Ahora Cristo es el rey. Cristo es el Señor. Y vivos para Dios significa más que sobrevivir.
No somos solo muertos al pecado, somos vivos para Dios. La vida cristiana no es simplemente evitar hacer lo malo, es abrazar lo eterno. Vivos para Cristo significa amar lo que Dios ama. Significa también buscar siempre su voluntad. Significa servir con propósito y también disfrutar de la comunión con Él. Ahora, la tercera evidencia que vamos a estudiar hoy, y es que obedecemos a un nuevo Señor. Antes obedecíamos a nuestro jefe, a nuestro dueño, que era el diablo. Ahora cambiamos de paternidad. Pasamos de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos. Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 15, que vamos a profundizar en este versículo, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, abre aquí una de las declaraciones más profundas del propósito redentor de Cristo. No solo nos dice que Cristo murió, sino para qué murió. Y cuando el Espíritu Santo revela ese propósito y lo entendemos, nos confronta con nuestra manera de vivir. Porque dice, y por todos murió. Esto nos habla de la amplitud y de la grandeza del amor de Dios que cubre a toda la humanidad. Pablo no está hablando de una liturgia religiosa, no está hablando de una religión, está hablando de un hecho histórico, real y eterno. Cristo murió. El Hijo de Dios no fue víctima de las circunstancias, Él se entregó voluntariamente. Aquí vemos el corazón del Evangelio, que es la sustitución que hizo Cristo. Donde tú y yo teníamos que haber estado, Cristo pagó el precio, estuvo Él. Porque dice, murió por todos. Es decir, en favor de, en lugar de. La cruz no fue un accidente, fue el diseño de Dios para la salvación del ser humano que estaba condenado. No fue una derrota tampoco, fue un gran triunfo. No fue el final, muchos consideran que la muerte es el final, sino el comienzo. Cuando contemplamos el por todos murió, entendemos que nadie puede jactarse, nadie puede decir yo merecía vivir, yo merecía lo que Cristo hizo por mí. No merecíamos nada, Él lo hizo por amor. Todos estábamos muertos, o sea, condenados por nuestros delitos y por nuestros pecados, pero Él tomó nuestro lugar. Y aquí hay una verdad que debería estremecernos el alma. Si Cristo decidió morir por mí, entonces mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él, nos compró. Sigue diciendo Pablo, para que los que viven, la evidencia de la vida nueva, Pablo hace una distinción clara, los que viven. No todos viven espiritualmente, aunque respiren. No todos viven, todos existen, pero muy pocos viven, porque la verdadera vida es la vida en Cristo. Efesios capítulo 2, verso 1. Debemos saber que la verdadera vida comienza cuando Cristo resucitado nos da vida. Dice así, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo describe la condición espiritual del ser humano que vive sin Dios. El apóstol Pablo no dice que el hombre estaba enfermo espiritualmente, ni débil, sino muerto. Un muerto no puede reaccionar, ¿verdad? No puede buscar a Dios. Una persona que está muerta no puede buscar a Dios, ni cambiar su propia condición. Estar muertos en delitos y pecados significa vivir separados de Dios, dominados por el pecado y sin vida espiritual, que así es como vive la gente que no conoce a Dios, la gente del mundo. Aunque la persona esté físicamente viva, espiritualmente está incapacitado para agradar a Dios. Pero
El versículo también encierra una esperanza gloriosa. Dios es quien da vida. La salvación no nace del esfuerzo humano, sino de la obra de Dios que vivifica, que da vida al pecador. Así como Cristo resucitó, también el pecador recibe vida nueva cuando Dios obra en su corazón. En otras palabras, el ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente, porque Dios es quien da la vida. La salvación es completamente por gracia. Eso tenemos que tenerlo claro. No merecemos la salvación que Cristo ganó para nosotros. O sea que no merecemos, por muchas buenas obras que hagamos, la salvación no se consigue con obras, sino por gracia, por la gracia eterna de Dios. La gran tragedia del ser humano no solamente es que peca, sino que está muerto en su pecado. Y la gran gloria del Evangelio es que Dios da vida donde solo había muerte. ¿Estáis entendiendo? Nosotros estábamos muertos y gracias a su amor, su misericordia y su gracia, volvemos a la vida, a la verdadera vida. Continuando con el mismo pensamiento, el apóstol Pablo amplía la idea en los siguientes versículos, mostrando cómo vive una persona que está espiritualmente muerta. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí Pablo explica que la muerte espiritual se manifiesta en nuestra manera de vivir. Nosotros demostramos si estamos muertos o estamos vivos, de acuerdo a cómo vivamos. Porque dice, siguiendo la corriente de este mundo. La persona sin Dios vive conforme al sistema que le marca el mundo incrédulo. No camina según la voluntad de Dios, sino según las ideas, los valores y los pecados que dominan hoy la sociedad. ¿Estáis entendiendo? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Aquí se está refiriendo claramente a Satanás, quien influye en el sistema del mundo y en los corazones de los que no conocen a Dios. Estas personas tienen una gran influencia. Satanás tiene el campo libre para influenciarles al pecado. Esto no significa que cada persona esté poseída, no significa eso, pero sí que el mundo vive bajo su influencia. El mundo que nos rodea sin Dios vive bajo la influencia de Satanás. Y añade, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es una fuerza espiritual que impulsa a vivir en rebelión contra Dios. El mundo vive en rebeldía contra Dios. No quieren saber nada de Dios ni de los cristianos. Viven de espaldas a Dios porque el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es el espíritu del príncipe de la potestad del aire, que es el mismo Satanás. Y en el versículo 3 de Efesios 2 también dice Pablo, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza vieja y pecaminosa. Aquí Pablo incluye a todos, nadie queda fuera. Dice los deseos de la carne, la naturaleza pecaminosa que busca satisfacer sus propios impulsos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El pecado no solo está en hechos, en acciones, sino también en la mente y en el corazón. Dice, por naturaleza erais hijos de ira. El ser humano, tal como nace, está bajo justa condenación, porque nace con la tendencia al pecado. El pecado es la herencia que nadie quiere, pero que todos reciben al nacer. La herencia del pecado de Adán y Eva. Nadie quiere esa herencia, pero todos la recibimos. Cuando se nace, el niño ya tiende a la rebeldía, tiende a la desobediencia, tiende a la mentira. ¿Por qué? Porque nace pecador. Así de claro. Y un niño pecador, no. La naturaleza del niño luego se va a ir desarrollando. Y si no entra Cristo en su vida en el momento clave,
acabará como el resto del mundo incrédulo, viviendo de espaldas a Dios y en rebeldía a Dios. Pero cuando se tiene el encuentro personal con Cristo, esa vieja naturaleza con la que se hereda cuando nacemos, cambia. Nacemos de nuevo. Somos una nueva creación. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque con la naturaleza en que naciste, sigues pecador. Y con la tendencia al pecado, de ahí que te es necesario nacer de nuevo. Y aunque Nicodemo no lo entendió al principio, al final Jesús se lo explica muy claramente, que hay que nacer en espíritu. El Espíritu Santo es aquel que nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso dice, el ser humano tal como nace está bajo la justa condenación divina. La enseñanza central es que estos versículos muestran tres grandes realidades del hombre o de la mujer, del ser humano sin Cristo. Un mundo que tira y arrastra, un enemigo espiritual que influye y una naturaleza pecaminosa inclinada al mal. Por eso la salvación no puede venir de ningún hombre o mujer. Los seres humanos sin Cristo están muertos espiritualmente, dominados por el mundo, el diablo y la carne, que son los tres enemigos fundamentales del ser humano. El mundo, incrédulo, el diablo con sus maquinaciones y nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza heredada cuando nacemos, que es la carne. Pero todo cambia a partir de Efesios 2, versículo 4, donde aparece una de las frases más hermosas del Evangelio, que empieza diciendo, pero Dios. Ahí comienza la intervención divina, la intervención de la gracia de Dios. Después de describir la condición terrible del ser humano, el apóstol Pablo introduce una de las expresiones más gloriosas del Evangelio. Repito, que empieza, pero Dios. Aquí aparece la esperanza. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí se revela el carácter de Dios. El hombre, el ser humano, estaba muerto en su pecado. Pero Dios no es pobre en misericordia, dice que es rico en misericordia. Su intervención nace de su gran amor, no del mérito nuestro. En otras palabras, Dios no salva porque el hombre lo merezca, sino porque Dios lo ama. ¿Estáis entendiendo? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, la vida solamente viene cuando estamos unidos a Cristo. Es imposible que si tú no estás unido a Cristo tengas la nueva vida que Cristo nos ofrece. Aquí aparece el milagro de la salvación. Dios da vida al que está muerto. Dios resucita a aquel que estaba muerto, condenado. Dios perdona a aquel que está condenado por medio de lo que Cristo hizo, no por nuestros méritos, ¿verdad? No es una mejora moral ni una reforma religiosa, es una vida nueva que Cristo nos ofrece. Esa vida está unida a Jesucristo. Si no hay unidad con Jesucristo, esa nueva vida no es real. Decimos quizá que andamos en nueva vida, pero al no estar unidos a Cristo, al no reconocer a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro dueño, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así como Cristo resucitó, el creyente verdadero recibe vida espiritual por medio de él. Pablo añade una frase que es clave: por gracia sois salvos. La gracia significa que la salvación es un regalo de Dios, no el resultado de las obras humanas. Versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto habla de una posición espiritual del creyente. ¿Cuál es nuestra posición espiritual como creyentes? Sentados
a la diestra de Dios el Padre, junto a nuestra cabeza, que es Cristo. ¿Estáis entendiendo? Es la posición espiritual hoy en día del creyente. Aunque aún vivimos en la tierra, nuestra vida está unida a Cristo y le pertenece al reino de Dios. La salvación no solo cambia el destino eterno, cambia la posición espiritual que tenemos delante de Dios. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El propósito final es que Dios sea glorificado. La salvación del creyente será, por toda la eternidad, una demostración de la gracia poderosa y eterna de Dios. Como enseñanza práctica, debo decir que el hombre, el ser humano, estaba muerto en pecados. Pero Dios, repito, es rico en misericordia. El ser humano no podía salvarse a sí mismo. Pero Dios da vida por gracia en Cristo. La tragedia del ser humano es su pecado, pero la gloria del Evangelio es la gracia de Dios. Los que realmente viven son aquellos que han sido regenerados, que han nacido de nuevo. Esos son los que realmente viven. Los que han experimentado el poder de la resurrección. Los que ya no están bajo condenación, porque Dios los ha salvado por su gracia. Porque aquí vivir significa perdonados. Muerte significa condenados y vivir significa perdonados y herederos de la vida eterna. Volvamos a 2 de Corintios 5:15, donde repito este versículo: y por todos murió para los que viven, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice: ya no vivan para sí. El fin del yo como centro de nuestra vida. Aquí el texto se vuelve cortante y exigente. El fin del yo. El yo siempre, una persona que esté siempre con el yo por delante es una persona egocéntrica que tiene a su yo, que se tiene a sí mismo en el trono. El Evangelio no adorna el ego, lo crucifica. Vivir para uno mismo es la esencia del pecado. Cuando tú quieres vivir para ti, para tus deseos, esa es la esencia, la base del pecado. Desde el Edén, el hombre decidió ser su propio centro. Pero cuando Cristo entra en el corazón, desplaza del trono el yo. ¿Estáis entendiendo? Ya no vivimos para nuestros planes, ya no vivimos para nuestra gloria, ya no vivimos para nuestros caprichos, ya no vivimos para nuestra comodidad espiritual, que muchos buscan eso, la comodidad espiritual. El mayor ídolo no siempre es una estatua. ¿Sabéis cuál es el mayor ídolo? El espejo, donde te ves cada día. ¡Ay, qué hermoso, qué guapo! Ese es el mayor estorbo que el creyente tiene, cuando se mira al espejo y no ve nada más que su yo. La cruz no solo perdona pecados visibles, también destrona el ego invisible. Y esta es la pregunta que confronta: ¿quién está gobernando tu vida? ¿Seguro? ¿Quién está gobernando tu vida? Porque alguien siempre gobierna. O gobierna el yo, o gobierna Cristo. Los dos no pueden gobernar. Los dos no caben en el trono. O está Cristo o estoy yo. Porque dice: sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el nuevo centro de la existencia, Cristo. Aquí está el propósito glorioso: vivir para Cristo. No solo para Cristo, porque murió, sino para el Cristo que resucitó.
Servimos a un Señor vivo, no está muerto. Su muerte nos redime y su resurrección debe gobernar nuestra vida. Debe ser nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo en otro pasaje, vana sería nuestra fe. Pero gracias a que Cristo resucitó, nosotros tenemos la esperanza de nuestra resurrección. Vivir para Cristo implica pensar como Él piensa, amar como Él ama, perdonar como Él perdona, que perdonó incluso a sus enemigos, y obedecer como Él obedeció al Padre. No se trata de una religión más, se trata de que hemos sido redimidos por su sangre y eso nos compromete. El creyente verdadero no pregunta, ¿qué puedo hacer sin fallarle a Dios? Debe preguntar, ¿cómo puedo agradar a aquel que dio su vida por mí? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Este pasaje no es una frase para memorizar solamente, es un principio para hacerlo carne en nuestra vida. Si Cristo murió por mí, entonces mis decisiones deben honrarlo. Si Cristo murió por mí, mis palabras deben reflejar su carácter. Si Cristo murió por mí, mis prioridades deben ser una evidencia real. Y si Cristo murió por mí, mi tiempo debe pertenecerle a Él. Muchos quieren a Cristo como Salvador, muy bonito, pero pocos lo abrazan como Señor. Porque Señor significa dueño. Hoy en día la palabra Señor está devaluada, pero entonces la palabra Señor significaba el que gobierna, el que dirige, el amo, el dueño. Pero no podemos vivir sin Cristo. Tampoco podemos dividir a Cristo, que murió, pero también resucitó. ¿Él es Señor completo o no lo es? ¿Estáis comprendiendo? O es tu Señor completamente, es el que gobierna tu vida completamente, o no lo es si le quitas algo a ese gobierno. ¿Estáis entendiendo? Imagínate a un hombre condenado a muerte y alguien ocupa su lugar en el último momento. ¿Volvería ese hombre a vivir como si nada hubiera pasado? ¿O viviría en eterno agradecimiento por aquel que se puso en su lugar? ¿Estáis entendiendo la pregunta? ¿Volvería a la misma vida que le llevó a la condena? Viviría en agradecimiento total a aquel que lo libró de esa condena. Pues esa debe ser nuestra postura con Cristo. Cristo ocupó nuestro lugar. Y nuestra vida debe ser una vida de completo agradecimiento a aquel que murió por mí, en mi lugar. Se puede decir que 2 Corintios 5:15 no es una sugerencia, es la esencia misma de la vida cristiana. Cristo murió, Cristo resucitó y por eso nosotros vivimos. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, seguiríamos muertos. Pero gracias a que Cristo murió, pero resucitó, nosotros también morimos con Él cuando Él murió, pero resucitamos con Él cuando Él resucitó. ¿Estáis entendiendo? Y eso nos compromete a vivir para Él. Debemos orar, y ya estoy terminando, ya me queda poca voz. Debemos orar y pedirle al Señor que nos conceda una fe que no solo admire lo que ocurrió en la cruz y se emocione pensando en lo que ocurrió en esa cruz, sino que nos rindamos al propósito por lo cual Cristo murió en esa cruz. ¿Estáis entendiendo? No el hecho de tenerle lástima a aquel que murió por nosotros, sino todo lo contrario. Rendirnos a ese Cristo que murió por nosotros y reconocerlo como nuestro Señor personal, como nuestro dueño y al mismo tiempo, claro está, como nuestro Salvador. Él fue a la cruz voluntariamente. A Él nadie le obligó, pero Él lo hizo por amor. ¿Qué podemos hacer nosotros por amor a Él?
dedicarle nuestra vida, priorizar nuestras decisiones siempre con el consejo de Él, darle vida a aquellos que viven cerca de nosotros y andan muertos a través de la vida que nosotros vivimos, ser ejemplo para la gente que nos rodea, transmitir la vida de Cristo, que es la vida que nosotros debemos tener, transmitírsela a los demás, porque Él murió por todos, recordemos, no murió por nosotros solos, Él murió por toda la humanidad. Y el trabajo nuestro como iglesia hoy es reflejar esa vida que Cristo nos regaló con su muerte y con su resurrección, transmitírsela a la gente que nos rodea. Tenemos familiares inconversos, ¿verdad? Tenemos amigos en el trabajo que no conocen a Cristo. Tenemos amigos en los colegios, en los institutos. Tenemos amigos en nuestros vecinos, en nuestros vecindarios, en nuestro barrio. Hay mucho trabajo por hacer. Y la Biblia dice que no nos durmamos, que estamos en tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, rumores de guerras por todos sitios. No sé cuántas naciones están en guerra, ya 70 o 80 naciones están en guerra. Y esto puede ocasionar una guerra mundial. Y nosotros no nos damos cuenta de que nosotros tenemos un gran poder de intercesión, de orar por esos políticos sanguinarios para que Dios cambie esos corazones o los cambie a ellos, que ponga a otras personas que luchen, que peleen por la paz. Dios es un Dios de paz. Dios se le llama príncipe de paz. Pero Él necesita a su pueblo, a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para que transmita esa paz al mundo, para que oremos. Si no podemos hacer otra cosa, orar, interceder, ayunar, porque la situación es muy difícil. Repito, estamos en tiempos muy peligrosos. El otro día he leído hoy en las noticias que estamos en el puesto número 25 de riesgo de que la guerra nos afecte a nosotros. O sea que hay posibilidades de que si se mueve una guerra mundial, España sea atacada. Y a veces no nos damos cuenta de la realidad. Tenemos que abrir los ojos, despertar y darnos cuenta de que la situación es difícil, que hay personas muriendo por centenares, por millares. Hay gran sufrimiento hoy en día en el mundo. Y la Iglesia tiene que levantarse como esa luz que alumbra en medio de tanta injusticia. Que las guerras son injusticias. Mueren los que no deben morir. Los inocentes. Hay mucho sufrimiento hoy en día en el mundo. Y aquí estamos, digamos, en un sector que todavía parece ser que no nos afecta mucho. Pero se puede liar. Y se puede liar bien liado. Porque las personas que organizan las guerras no están en el frente. Quieren salir, su nombre que salga en la historia, por su poder. La guerra del petróleo, tantas cosas. El egoísmo, la ambición del hombre, es quien ocasiona la guerra. Y luego culpamos a Dios. ¿Por qué Dios permite? Es el hombre, en su libre albedrío, que decide ir contra la voluntad de Dios, y Dios no puede evitar, Dios no va a negociar con el hombre, con el ser humano, lo que ya ha acordado, que es que tiene libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal. No culpes a Dios si el hombre está destruyendo este mundo. Yo sé que Dios está triste porque ve a gente morir inocente, pero Dios no puede hacer nada. Porque si no, diríamos que somos marionetas en sus manos, que no nos deja hacer lo que queremos, ¿verdad? Si cuando tú vas a pecar el Señor te cogiera, no peques, oiga usted, ¿no me ha dado usted poder de decidir y de tomar yo mis propias decisiones? ¿Estáis comprendiendo? Pero es muy fácil culpar a Dios cuando la culpa no es de Dios, es nuestra, la culpa es del ser humano. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con la cuarta evidencia de que hemos resucitado, que es que tenemos un nuevo propósito de vida. Hemos adoptado un nuevo propósito de vida
Ya no vivíamos con el propósito que vivíamos antes de conocer al Señor. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Dios les bendiga.